Cuando piensas en Francia, ¿qué te viene a la mente? La Torre Eiffel. ¿Un croissant? ¿Champagne? Sí, todo eso forma parte del imaginario. Pero la verdad es que Francia va mucho más allá de los clichés. Hoy vas a descubrir los lugares más increíbles del país, desde castillos escondidos y bosques misteriosos hasta playas glamorosas, experiencias de lujo y curiosidades poco conocidas, en un país que, al mismo tiempo, es un símbolo global de cultura y un destino sorprendente en cada detalle. Ubicada en el corazón de Europa, Francia es el país más visitado del mundo, y no por casualidad. Con una población de más de 67 millones de habitantes y un territorio de 675.000 kilómetros cuadrados, el país lo tiene todo. Ciudades modernas, pueblos medievales, gastronomía premiada, viñedos históricos, playas deslumbrantes, montañas nevadas, arte en cada rincón y un estilo de vida que equilibra placer, tradición e innovación. Económicamente, Francia es la sexta mayor economía del planeta, con un Producto Interno Bruto superior a 2.700.000 millones de dólares. Y hay más, es líder global en moda, gastronomía, turismo e innovación cultural. El sector de servicios representa más del 70% del PIB, destacándose el turismo de lujo, la industria creativa, la tecnología y el sector de vinos y alimentos artesanales. Es decir, si eres un viajero exigente, creador de contenido, marca de estilo de vida o simplemente un apasionado por las experiencias memorables, Francia es tu parque de diversiones. Y hablando de experiencias, vamos al grano. La gastronomía francesa es uno de los patrimonios culturales más importantes de la humanidad. Reconocida por la UNESCO, abarca desde el croissant artesanal de las panaderías de barrio hasta los menús de degustación de chefs legendarios con estrellas Michelin. Hay más de 400 tipos de quesos, una selección inigualable de vinos, especialmente en Burdeos, Champaña y Borgoña, y postres que se han vuelto legendarios, como el macarón, el crème brûlée y la repostería más refinada de París, sin mencionar la tradición del café y el vino al atardecer en la terraza de un bistró. La geografía francesa es un espectáculo aparte. Desde los Alpes nevados en Chamonix-Mont-Blanc, los campos de lavanda en la Provenza, pasando por la Costa Azul con sus yates y festivales, hasta los castillos del Valle del Loira, son paisajes que se suceden como un cuadro en movimiento. Además, el país alberga más de 40.000 castillos, muchos de ellos abiertos para hospedajes exclusivos, con sommelier y mayordomo incluidos. Francia es cuna de invenciones como la fotografía, el cine, la alta costura e incluso el concepto de alta gastronomía. Y si la pregunta es, ¿vale la pena vivir en Francia? La respuesta es sí, y con estilo. El país combina infraestructura de primer nivel, internet de altísima velocidad, calidad de vida, un sistema de salud robusto, educación de excelencia y una cultura accesible. En ciudades como Lyon, Burdeos, Niza, Estrasburgo y Nantes, el costo de vida puede ser hasta un 50% menor que en Londres o Nueva York, sin renunciar al confort ni a la sofisticación. Y para quienes buscan algo exclusivo, Francia es un parque de lujo. Estamos hablando de cenas en castillos privados, paseos en helicóptero sobre el Valle del Loira, experiencias enogastronómicas en bodegas de Champaña, hoteles Palacio en París y hasta tours privados de moda en ateliers cerrados al público. Todo esto convierte a Francia en un destino imprescindible para viajeros exigentes, creadores de contenido, nómadas digitales y marcas de lifestyle. ¿Quieres más curiosidades? Francia tiene el mayor número de usos horarios del mundo, gracias a sus territorios de ultramar. El TGV, el tren de alta velocidad francés, alcanza los 320 km por hora y redefine el concepto de viaje confortable. Y sorpréndete, los franceses consumen más de 11 millones de copas de vino al año, ya sea para celebrar, filosofar o simplemente disfrutar la vida, como solo ellos saben hacerlo. Ahora,
Prepárate para una inmersión en los destinos más fascinantes de Francia. Claro que hablaremos de París, pero también de Burdeos, la Côte d'Azur, Chamonix y los pueblos provenzales que nunca imaginaste visitar. Así que prepárate para viajar por la historia, la sofisticación, la naturaleza, la cultura, el sabor y el descubrimiento. Porque cuando hablamos de Francia, estamos hablando de una experiencia de vida. Siguiendo el ritmo de este viaje sensorial por una Francia que va mucho más allá de las guías tradicionales, es hora de llegar a uno de los destinos más emblemáticos y multifacéticos del mundo: París, la irresistible ciudad luz. Caminar por París es como hojear un libro viviente de historia, arte y estilo. Con más de 2 millones de habitantes en su núcleo urbano y más de 12 millones en su área metropolitana, París late con una energía sofisticada y cosmopolita. Fundada en época romana, la ciudad floreció en la Edad Media y brilló como epicentro cultural durante el Renacimiento y la Ilustración. Hasta hoy, conserva esa aura de capital intelectual y cultural, con museos legendarios, teatros históricos, librerías centenarias y galerías que marcan tendencia. Contrario a lo que muchos imaginan, París es mucho más que la Torre Eiffel. De hecho, este ícono de hierro de 324 metros de altura fue criticado por artistas en la época de su construcción, en 1889. Hoy recibe a más de 6 millones de visitantes al año y se ilumina cada noche con 20.000 luces centelleantes. Desde el bohemio barrio de Montmartre hasta las poéticas orillas del Sena, pasando por el elegante Marais y el vibrante barrio latino, París revela sus múltiples personalidades con encanto y carácter. La ciudad alberga más de 130 museos, incluyendo el inmenso Louvre, donde se encuentra la Mona Lisa, y el moderno Centro Pompidou. Además, es imposible ignorar el impacto de la moda y la alta costura. París no solo organiza las semanas de la moda más importantes del mundo, sino que también acoge a las casas más icónicas, de Chanel a Dior. Y cuando se trata de gastronomía, París responde con bistrós galardonados, boulangeries con croissants premiados y mercados donde las trufas y quesos conviven con vinos raros. Una cena con vista al Sena, acompañada por un Burdeos añejo, es prácticamente un rito de iniciación para quien desea comprender el alma francesa. Saliendo de la elegancia urbana de París y bajando por las vías del TGV rumbo al sureste, el paisaje cambia por completo. La arquitectura da paso a montañas colosales y el sonido de las bocinas se desvanece, reemplazado por el viento helado que corta los picos nevados. Llegamos a Chamonix-Mont-Blanc, uno de los lugares más impresionantes y vertiginosos de Francia, donde la naturaleza es la protagonista absoluta. Encajada en los Alpes, justo en la frontera con Suiza e Italia, Chamonix no es solamente un pueblo de montaña, es un verdadero santuario de los deportes de aventura. Fue aquí donde ocurrieron los primeros Juegos Olímpicos de Invierno, en el año de 1924, y desde entonces, el destino se ha convertido en una referencia mundial para los amantes de la nieve y de la adrenalina. Con altitudes que superan los 4.800 metros en el Mont Blanc, el punto más alto de Europa Occidental, el paisaje es verdaderamente impresionante, en el sentido más literal de la palabra. Durante el invierno, Chamonix se transforma en una meca para esquiadores, practicantes de snowboard y freeride. Pero incluso en el verano, el pueblo se convierte en un paraíso para las caminatas, escaladas y vuelos en parapente. La vista desde la cima de la Aiguille du Midi, accesible por un teleférico panorámico que asciende más de 3.800 metros en pocos minutos, es una de las experiencias visuales más impactantes del planeta. Además de la naturaleza extrema, Chamonix ofrece una infraestructura que mezcla la tradición alpina con la sofisticación. Chalets centenarios albergan spas con vistas a glaciares, restaurantes sirven fondue junto a vinos blancos de Saboya, y hoteles boutique reciben a los visitantes con chimeneas encendidas y chocolate caliente artesanal. Es ese tipo de lugar en el que cada detalle invita a desacelerar.
incluso con el corazón acelerado por la aventura. Si eres un apasionado por explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles por el mundo, este canal fue hecho para ti. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañar cada nueva aventura que estamos preparando especialmente para ti. Y claro, si conoces a alguien que también ama viajar sin salir de casa, comparte este video. Vamos a hacer crecer juntos esta comunidad de exploradores. Cada minuto de este contenido fue pensado para hacerte viajar sin salir de tu sillón. Por eso, míralo hasta el final. Hay destinos sorprendentes, historias únicas y curiosidades que transformarán tu forma de ver el mundo. Después del frío cortante y la imponencia de los Alpes, el viaje continúa rumbo al sur, donde el clima cambia, los tonos se vuelven más dorados y el azul del mar comienza a dominar el horizonte. Es en la Costa Azul, o Côte d'Azur, donde Francia revela su faceta más soleada, exuberante y provocadora. Un tramo de litoral que parece escenario de cine, con ciudades que mezclan lujo, historia y un encanto que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. La región se extiende por cerca de 120 kilómetros, entre Toulon y la frontera con Italia, bañada por el mar Mediterráneo y salpicada de palmeras elegantes, yates millonarios y villas que parecen joyas escondidas entre los acantilados. Niza, la capital informal de la Riviera francesa, es un espectáculo aparte con su paseo marítimo, la famosa Promenade des Anglais, y sus mercados floridos que funcionan desde el siglo XVII. Más adelante, Cannes se prepara durante todo el año para acoger el festival de cine más icónico del planeta, atrayendo a artistas, productores y marcas del mundo entero. Saint-Tropez, que comenzó como un pequeño pueblo de pescadores, se convirtió en sinónimo de exclusividad a partir de los años 50, cuando Brigitte Bardot lo colocó en el mapa del glamour. Hoy en día, el destino atrae tanto a jet-setters como a viajeros discretos en busca de experiencias personalizadas, como cenas frente al mar, con chefs con estrellas Michelin, galerías de arte boutique y beach clubs con servicio a medida. Y no todo es fiesta. La Costa Azul también guarda refugios silenciosos, como Ece, un pueblo medieval suspendido en las colinas con vistas al mar infinito, donde se producen perfumes artesanales desde el siglo XIX. Es una combinación rara de sofisticación, naturaleza y autenticidad. Después de explorar la sofisticación luminosa de la Côte d'Azur, basta conducir unas pocas horas hacia el interior de la Provenza para encontrarse con un paisaje que parece haber sido esculpido por dioses y pulido por el tiempo. Las gargantas del Verdón surgen como una sorpresa casi surrealista. Un cañón gigantesco con aguas en tonos turquesa intensos, esculpido por el río Verdón a lo largo de millones de años. Con aproximadamente 25 kilómetros de longitud y acantilados que alcanzan los 700 metros de altura, el cañón es considerado el más grande de Europa y ha sido comparado con el famoso Gran Cañón de los Estados Unidos, pero con un encanto típicamente francés. La naturaleza aquí es salvaje, bruta e hipnotizante, pero al mismo tiempo accesible y acogedora. Las aguas cristalinas del río son perfectas para practicar kayak, stand-up paddle, buceo e incluso baños tranquilos en pequeñas calas escondidas entre las rocas. Pueblos como Moustiers-Saint-Marie, colgado de una ladera de piedra caliza y famoso por su loza artesanal, ofrecen una base encantadora para explorar la región con tranquilidad. Durante la primavera y el verano, los campos de lavanda florecen a su alrededor, creando contrastes de color tan intensos que parecen pinturas vivas. La carretera que bordea el cañón, llamada Route de Crête, ofrece miradores dramáticos donde es común ver águilas sobrevolando los abismos y senderistas aventurándose por rutas que revelan cuevas, puentes naturales y formaciones calcáreas impresionantes. El silencio aquí es tan presente como el sonido del viento, golpeando las paredes de roca, creando una atmósfera al mismo tiempo inmensa e íntima.
ideal para quien busca una conexión profunda con el paisaje. Dejando atrás los acantilados verticales de las gargantas del Verdón y la naturaleza en su estado más salvaje, la jornada nos lleva ahora a una ciudad donde el tiempo parece fluir con la elegancia de un buen vino envejecido. Burdeos, a orillas del río Garona, combina una tradición milenaria con una atmósfera creativa y vibrante, siendo reconocida como la capital mundial del vino y uno de los centros urbanos más encantadores de Francia. El Centro Histórico de Burdeos, clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año de 2007, alberga más de 300 edificios catalogados, destacando la arquitectura neoclásica que domina las fachadas doradas y simétricas de la ciudad. La Place de la Bourse, con su famoso espejo de agua que refleja el cielo, es una de las postales más fotografiadas de Europa y punto de encuentro para locales, turistas y artistas callejeros. Caminar por Burdeos es sentir la influencia directa de siglos de prosperidad ligados al comercio del vino. La ciudad está rodeada por más de 6.000 bodegas y cerca de 60 denominaciones de origen controladas, incluyendo nombres legendarios como Médoc, Saint-Émilion y Pomerol. La experiencia de visitar una propiedad vinícola aquí va mucho más allá de la cata. Involucra historia, arte, paisajes cinematográficos y comidas armonizadas con precisión casi científica. Además del vino, Burdeos ha invertido fuertemente en innovación urbana y calidad de vida. El sistema de transporte es eficiente, la escena gastronómica es diversa y contemporánea, y espacios culturales, como la Cité du Vin, ofrecen experiencias inmersivas que combinan tecnología y tradición. Es el tipo de lugar donde un paseo en bicicleta por las orillas del río puede terminar en una cena con estrellas Michelin y una copa de Grand Cru. Saliendo de los viñedos perfectos de Burdeos y tomando la carretera hacia el norte, el paisaje cambia una vez más. Ahora con campos verdes acariciados por el viento y un cielo que parece siempre en transformación. En el horizonte surge una visión casi mística. El Mont Saint-Michel, uno de los lugares más enigmáticos e hipnotizantes de Francia, erguido sobre un pequeño islote rocoso que desaparece y reaparece con las mareas. Ubicado en la región de Normandía, a cerca de 360 kilómetros de París, este monumento alberga una abadía benedictina construida a partir del siglo VIII y que, a lo largo de más de 1000 años, se transformó en un laberinto vertical de piedra, escaleras, patios y claustros. Cuando la marea sube, algo que puede suceder en cuestión de minutos, el agua rodea completamente el monte, creando la ilusión de que flota sobre el mar. La marea aquí es considerada una de las más rápidas de Europa, avanzando a velocidades de hasta 15 metros por segundo. En días de niebla, el escenario adquiere tonos oníricos, casi irreales, como si fuera un portal entre mundos. El pequeño pueblo que antecede a la abadía tiene calles estrechas, construcciones medievales intactas y tiendas que venden desde espadas de juguete hasta dulces típicos como la famosa omelette de la Mère Poulard, inventada en el año de 1888. Es uno de esos lugares donde el tiempo parece estar suspendido. Después de la atmósfera etérea del Mont Saint-Michel, el viaje gana tonos más urbanos, pero sin perder la riqueza histórica y sensorial. Al sur, entre los ríos Ródano y Saona, surge Lyon. Una ciudad que sabe equilibrar el pasado con la innovación, con la ligereza de un plato bien servido. Reconocida como la capital de la gastronomía francesa, Lyon es también uno de los mayores tesoros arquitectónicos del país, con barrios enteros preservados desde el Renacimiento. Fundada hace más de 2000 años como Lugdunum por los romanos, Lyon se convirtió en una potencia comercial durante la Edad Media y explotó culturalmente en el siglo XV. El barrio de Vieux-Lyon, con sus callejuelas empedradas y trabules, pasajes secretos entre edificios, es una verdadera inmersión en el tiempo. En la colina de Fourvière se conservan ruinas romanas y la imponente Basílica de Notre Dame, desde donde se tiene una vista panorámica impresionante de la ciudad. Caminar por Lyon es descubrir aromas, texturas y sabores en cada rincón.
Hay más de 4.000 restaurantes repartidos por la ciudad, incluyendo los bouchons tradicionales, donde se sirven platos contundentes, como quenelle de pescado, andouillet y gratin dauphinois. Grandes chefs como Paul Bocuse ayudaron a transformar la ciudad en una referencia mundial de alta gastronomía, y sus discípulos siguen reinventando recetas con técnica y respeto por las raíces locales. La ciudad también es un centro de innovación cultural, con eventos como la Fête des Lumières, que atrae a millones de visitantes cada año, con proyecciones artísticas e instalaciones de luz por las calles y fachadas. Además, Lyon es un polo de diseño. Fue aquí donde nació el cinematógrafo de los hermanos Lumière en el año de 1895, y tiene una de las mejores calidades de vida de toda Francia. Después de perderse en los intensos aromas y sabores de Lyon, el viaje ahora se adentra en un escenario digno de cuentos medievales. Siguiendo hacia el corazón del país, el Valle del Loira se presenta como un verdadero corredor de sueños arquitectónicos, donde ríos tranquilos reflejan construcciones que parecen flotar. Es en esta región donde Francia revela su faceta más romántica, histórica y cinematográfica, con castillos tan majestuosos que parecen salidos de una producción de Hollywood. Distribuidos a lo largo de casi 300 kilómetros, entre las ciudades de Sully-sur-Loire y Chalon-sur-Loire, existen más de 200 castillos catalogados. Algunos son pequeños refugios nobles, mientras que otros impresionan por sus proporciones monumentales. El Château de Chambord, por ejemplo, es el mayor de todos. Construido en el siglo XVI por orden del rey Francisco I, mezcla arquitectura medieval con trazos del Renacimiento italiano y posee una escalera doble en espiral que habría sido inspirada por Leonardo da Vinci. Más adelante, el Château de Chenonceau roba la escena con su estructura elegantemente suspendida sobre el río Cher. Conocido como el Castillo de las Damas, por haber sido administrado y ampliado por mujeres influyentes a lo largo de los siglos, incluyendo a Diana de Poitiers y Catalina de Médici, el lugar combina jardines geométricos, arte renacentista y salones preservados con detalles fascinantes. Además de la arquitectura, el Valle del Loira es también tierra de viñedos premiados, pueblos floridos y ciclovías que conectan cada rincón de historia con la naturaleza. Recorrer esta ruta es como caminar por un museo al aire libre, donde cada castillo guarda secretos de reyes, artistas y visionarios que moldearon siglos de cultura francesa. Después de atravesar los Campos Dorados y los salones majestuosos del Valle del Loira, el itinerario vuelve a encontrarse con el brillo del Mediterráneo, pero ahora con una vibración completamente distinta. Saint-Tropez, en el corazón de la Côte d'Azur, es la prueba viva de cómo un simple pueblo de pescadores puede transformarse en símbolo absoluto de glamour, arte y deseo. Ubicada en la región del Var, Saint-Tropez comenzó a llamar la atención a finales de la década de 1950, cuando la actriz Brigitte Bardot apareció por allí durante las filmaciones de «Y Dios creó a la mujer». Desde entonces, el lugar nunca volvió a ser el mismo. Yates de decenas de metros comenzaron a ocupar el pequeño puerto, marcas de lujo abrieron boutiques en las callejuelas estrechas y celebridades pasaron a circular libremente entre cafés y beach clubs. A pesar del bullicio, Saint-Tropez aún conserva sus detalles encantadores. El mercado provenzal de la Place de Lises, las casitas coloridas con balcones floridos y la ciudadela del siglo XVII aún forman parte de la vida cotidiana local. Las playas, como Pampelón, ofrecen arena clara, aguas tranquilas y un servicio exclusivo que va desde champañas heladas hasta cojines junto al mar con vistas privilegiadas. Fuera de la temporada de verano, el ritmo desacelera y el pueblo revela su faceta más auténtica. Galerías de arte, librerías independientes y restaurantes que mantienen el toque casero en platos con mariscos frescos. Es precisamente ese contraste entre la simplicidad original y la sofisticación contemporánea lo que convierte a Saint-Tropez en uno de los destinos más codiciados de Francia para quienes buscan un estilo de vida elevado, pero con los pies en la arena.
Dejando atrás las arenas doradas y el bullicio brillante de Saint-Tropez, el camino nos lleva a un escenario completamente distinto, donde reina la calma y cada rincón parece haber sido ilustrado por un artista de cuentos infantiles. La Alsacia, ubicada en la frontera con Alemania y a los pies de las montañas Vosgos, es una región que combina encanto medieval, influencia germánica y una cultura vitivinícola que conquista tanto por el paladar como por el paisaje. Aquí, el tiempo fluye lentamente entre calles adoquinadas, casas con entramado de madera coloridas y balcones repletos de flores. Ciudades como Colmar y Riquefier parecen salidas directamente de una animación clásica, con sus canales, puentes de piedra y tiendas que venden desde dulces artesanales y juguetes de madera hasta vinos locales. En el invierno, los mercados navideños atraen a visitantes de todo el mundo, con casetas iluminadas, música tradicional y aromas de canela y vino caliente flotando en el aire. El clima semicontinental de la Alsacia favorece la producción de vinos blancos de altísima calidad. Etiquetas de Riesling, Gewürztraminer y Pinot Gris se cuentan entre las más respetadas de Europa. La Ruta del Vino de Alsacia, con más de 170 kilómetros de extensión, atraviesa 70 pueblos vitivinícolas y ofrece degustaciones que combinan historia, paisajes bucólicos y tradición familiar. Estrasburgo, la capital regional, equilibra modernidad y tradición. Sede del Parlamento Europeo, alberga también la magnífica Catedral Gótica de Notre Dame, construida entre los siglos XII y XV, cuya torre de 142 metros de altura ofrece una vista espectacular de toda la región. Es una tierra que encanta por lo visual, pero permanece en la memoria por su sabor. Después de los pueblos encantados de la Alsacia y sus vinos blancos envolventes, continuamos rumbo al sur, donde el sol de la Provenza ilumina murallas medievales y palacios de piedra. Aviñón, a orillas del río Ródano, es una ciudad que respira historia, arte y espiritualidad. Entre los siglos XIV y XV, fue el centro del mundo católico, cuando 7 papas decidieron vivir allí, lejos de Roma, transformando la ciudad en una potencia religiosa y cultural. El Palacio de los Papas, construido en menos de 20 años, es una de las mayores construcciones góticas de Europa. Con sus torres imponentes, salones majestuosos y patios interiores, impresiona por su escala y por los detalles arquitectónicos que revelan el poder de la Iglesia en ese periodo. A su lado, el Pont d'Avignon, o lo que queda de él, cruza parcialmente el río y ha inspirado canciones populares desde el siglo XV. Hoy en día, Aviñón es también sinónimo de arte dramático. Todos los años, en el mes de julio, el Festival de Aviñón transforma la ciudad en un escenario al aire libre, reuniendo a miles de artistas con puestas en escena experimentales y obras consagradas, en una atmósfera vibrante y creativa. Teatros alternativos, ruinas históricas y plazas se convierten en escenarios vivos, donde el pasado y el presente se mezclan bajo el cielo provenzal. Cambiemos el ritmo. Al salir de los salones papales de Aviñón y de los pueblos floridos de Alsacia, la sensación es la de haber atravesado no solo kilómetros, sino siglos, estilos y sabores. Francia no es lineal. Se revela en capas. Una superposición de tiempos, culturas locales e identidades que estimulan todos los sentidos. Es un destino donde cada rincón guarda historia, y cada comida cuenta una narrativa tan rica como cualquier libro de viajes. Con un territorio que se extiende desde los picos nevados de los Alpes hasta las aguas templadas de Córcega, Francia alberga más de 40.000 monumentos históricos y cerca de 1.500 museos. Pero lo que realmente captura la atención y el corazón es cómo todo eso se conecta con la vida cotidiana. La gastronomía auténtica no está solo en los restaurantes premiados, sino también en las ferias callejeras, en los mercados estacionales, en las panaderías de barrio donde cada pan tiene personalidad. Las curiosidades fascinantes están en las tradiciones familiares transmitidas de generación en generación, en las fiestas locales que resisten al paso del tiempo,
en costumbres que solo se entienden cuando se viven de cerca. Viajar por Francia es entrar en contacto con un estado de ánimo. Una forma de mirar el mundo con más belleza, más sabor y más pausa. En cada nueva parada, una nueva perspectiva. En Chamonix ves el mundo desde lo alto. En Burdeos lo saboreas en sorbos largos. En París lo interpretas como arte. En el Valle del Loira, como un cuento que no quiere terminar. Francia no entrega respuestas listas. Provoca, desafía, encanta. No es un lugar para simplemente visitar, es para sentir, con tiempo, con calma y con curiosidad. Si buscas destinos imperdibles y exclusivos, si quieres más que un simple viaje, y estás listo para transformar cada momento en algo memorable, este país puede ser el escenario de tu próxima gran historia. Entonces, ahora te toca a ti. ¿Cuál será el primer capítulo? Escribe en los comentarios y etiqueta a quien compartirá esta aventura contigo, porque algunos viajes empiezan con un clic, pero los mejores continúan para siempre.